Así de que vamos a Tito capítulo 3, versículo 12. Cuando lo tenga me dice un amén. Tito capítulo 3. Arriba aparecen instrucciones personales y despedida. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, por esta hermosa carta tan necesaria para nosotros. Gracias por permitirnos ir a través de ella, texto por texto, Señor, en la cual nos has instruido, nos has consolado, nos has exhortado. Ha sido tu gracia, Señor, en medio de nosotros. Ahora te ruego, Padre Santo, que me ayudes una vez más, porque siempre, Señor, estaremos muy necesitados. Y con mucho temor y temblor nos acercamos a tu presencia, Señor, abriendo tu palabra, Señor, rogándote que nos ayudes, que nos guíes. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Bueno, este es el tema número 6, es el último tema, hermanos, de esta carta a Tito. Esperamos que hayamos aprendido, ¿verdad? Amén. Y como tema es instrucciones personales y despedida. Ahí dice arriba, ¿verdad? Como título de su Biblia, instrucciones personales, y abajo, salutaciones y bendición final. Amén. El comentarista bíblico John Benton, en su comentario llamado ¿Cómo enderezar una iglesia centrada en sí misma?, hace mención que uno de los daños que ha experimentado la iglesia es el posmodernismo, donde nos deja ver claramente que los congregantes de tales iglesias posmodernas o emergentes buscan salvarse solo con buenas intenciones y no por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Bueno, eso es algo, mis amados hermanos, que no solamente pasaba en las iglesias de Creta, sino aún en estos tiempos pasa, ya que se dice, mis amados hermanos, que en la iglesia de hoy, de una manera general, no en todas, porque no podemos especificar que todas, ¿verdad?, hay iglesias sanas. Mas, sin embargo, de una manera general, en la iglesia, no en todas, se dice que la carta de Primera de Timoteo, que es una carta pastoral, la Segunda de Timoteo y Tito, que son cartas pastorales muy necesarias para saber la forma, cómo se debe de ministrar la iglesia de Dios, son las cartas más ignoradas, no solo por muchos ministros, sino también por congregaciones enteras. Son cartas muy rechazadas. Ejemplo, estas cartas pastorales nos dice claramente, número 1, cómo debe de ser la enseñanza, cómo debe de ser proclamada la verdad. Tiene que ser cristocéntrica en cada reunión. En estos tiempos es raro encontrar una iglesia cristocéntrica. Sí hay iglesias sanas, pero es raro encontrarlas. Número 2, en estas cartas pastorales se nos dice cómo debe de ser la vestimenta de las mujeres. Pero, sin embargo, en estos tiempos poco se enfatiza cómo debe ser la pureza de la mujer en cuanto a la vestimenta, y es más, en algunas congregaciones se rechaza la vestimenta con pudor. Número 3, en estas cartas pastorales se nos dice cómo deben de ser los pastores o ancianos.
En estos tiempos se antepone el talento o el don que tenga tal persona antes que su vida piadosa. En estas cartas pastorales se nos dice cómo debe ser la adoración pública a la hora de reunirnos. Mas, sin embargo, en estos tiempos, con los famosos movimientos worship o conciertos cristianos, que son muy peligrosos, mis amados hermanos, donde el énfasis es el sencillo que sacó tal cantante, donde el énfasis es comprar un ticket VIP para tal concierto, o donde el énfasis es sacarse un selfie con el cantante cristiano. Esos movimientos de worship, amados hermanos, o conciertos cristianos solo promueven emociones y humanismo, y lo menos que se da es gloria a Cristo exponiendo la palabra del Señor. Número 5, en estas cartas pastorales se nos dice cómo debe de ser la oración congregacional. En estos tiempos, con los famosos decretos, declaros, cancelo, arrebato y las 3 R's, se hace de todo y menos se ora de una manera bíblica. En estas cartas pastorales se nos dice que la iglesia no debe de estar gobernada por un solo hombre, sino que debe de haber ancianos para que cuiden la doctrina. En estos tiempos en la iglesia hay un solo hombre que parece el dueño de la iglesia, donde si le cuestionas, te dice no toques al ungido. En estas cartas pastorales se nos insta a hacer defensa de la fe. Mas, sin embargo, en estos tiempos hacer defensa de la fe es sinónimo de no tener amor. En estas cartas pastorales se nos dice que el pastorado recae sobre los varones y no existe el pastorado femenino. En estos tiempos, al exponer esta verdad bíblica, se nos dice machistas y hacen caer la iglesia en un matriarcado. En estas cartas pastorales se nos insta que cuando nos reunamos hagamos lo que hacía la iglesia de los Hechos en su estado de infancia, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y perseveraban en las oraciones. En estos tiempos, de una manera general, se persevera más en las actividades culturales como Día del Pastor, Día del Padre, Día de San Valentín, Día de la Madre, Día del Niño, aniversarios, etc. Es decir, cuando usted lee las cartas pastorales de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, y ve la iglesia de una manera general de estos tiempos, se dará cuenta, mi hermano, que hay un contraste muy notorio. A pesar de que estas cartas pastorales nos dice cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué te quiero decir con esto, mis amados hermanos? Lo que te quiero decir es que Dios, dentro de su soberanía, su bondad, su gracia, misericordia, paciencia, benignidad y provisión, nos dice a nosotros cómo debemos nosotros ministrar la iglesia. Nosotros no decidimos, decide la Escritura. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Ahora, ¿qué vemos nosotros en estos últimos pasajes? Que son 1, 2, 3, 4. 4 pasajes. 12. 4 pasajes. Sí, son 4 pasajes. Vemos cómo una vez que Pablo le ha dado muchas órdenes a Tito de cómo debe de ministrar la iglesia de Dios usando su autoridad pastoral, apostólica, el apóstol Pablo en estos versos da las últimas instrucciones personales y da la despedida, donde, mis hermanos, en esta despedida vemos nosotros algunas virtudes dignas de imitar de ciertos personajes que nombra el apóstol Pablo. Mira lo que dice el verso 12. Amén. Cuando envía a ti a Artemas o a Tíquico, ¿cuál es la siguiente palabra que dice, hermanos?
¿Cuál es la siguiente palabra? Apresúrate. Imagínate, hermano, que un pastor te diga, apresúrate, mi hermano, apúrate. Pastor anda en la carne, ¿verdad? Movido, muévete, hermano. Apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Mis hermanos, se cree que esta carta de Tito se escribió en el año 64 y que para esta instancia, después de 28 años del ministerio de la vida del apóstol Pablo, desde su conversión ya habían pasado un sinfín de duras pruebas y aún las que faltaban, donde en esta parte de su vida, como exponen algunos comentaristas, Pablo decide ir a Nicópolis a pasar el invierno para retomar fuerzas, porque a veces así es. Es como usted se va a México, va y retoma fuerzas para después venir. ¿Verdad, hermanos? Ya necesitan ir porque los veo sin fuerzas, Nicópolis, una colonia romana. Pablo tenía la ciudadanía romana. Nicópolis, una ciudad grande, una ciudad segura contra tormentas invernales, una ciudad con una ubicación estratégica para coordinar el trabajo de la iglesia y continuar con la atención de las comunidades cristianas. Bueno, Pablo decide ir allá. Es decir, después de que Tito ponga en orden las iglesias de Creta, le dice a Tito, cuando te envíe a Artemas o Tíquico, le dice, apresúrate a venir. Mire que no le está preguntando si tiene planes personales, si puede. ¿Cómo le dice, hermanos? Apresúrate. Amén. Mis amados hermanos, pareciera que Tito, después de traer orden a las iglesias de Creta, con todas las órdenes e imperativos que le está pidiendo el apóstol Pablo a este joven pastor, pareciera que el trabajo de Tito culminaría. Mas sin embargo, el trabajo en la obra del Señor, siempre hay algo que hacer. Y una vez, usted está sentado ahí porque quiere. Santificarse es su responsabilidad. El trabajo de los ancianos es dar la palabra. Pero usted está sentado porque quiere. Santificarse es su responsabilidad. Repito, pareciera que después de que Tito se reuniera con Pablo, pareciera que el trabajo culminaría. Mas sin embargo, mis hermanos, el trabajo en la obra del Señor, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Y todo lo que haga como para el Señor, mis hermanos, no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 dice, así que hermanos, mis amados, manténganse firmes y constantes, creciendo en las obras del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire cómo lo dice Pablo. Manténganse firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Tito? ¿Qué le manda a decir? Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate. Apresúrate. Esta palabra apresúrate, mis amados hermanos, habla de darle diligencia, darle prisa, sé enérgico en esto, hazlo lo más pronto posible, cuida de hacerlo como cuando algún agricultor está sembrando y está siendo diligente en cuidar la siembra. Esa es la connotación que da esta palabra en griego. No te duermas, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Eso no lo dice la Biblia. Es un dicho, pero muy cierto. Mis hermanos, ¿a dónde quiere que el apóstol Pablo
¿O a dónde está mandando el apóstol Pablo a Tito? A Nicópolis. Cuando te envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Mis hermanos, Nicópolis no estaba a la vuelta de la esquina. No era como tomar un freeway y en 15 minutos ya llegué. Ir de la isla de Creta a Nicópolis conllevaba un viaje largo, un viaje quizá incómodo, un viaje muy tenso, peligroso, donde Tito tendría que recorrer a pie y en barco cerca de 403 millas, algo como de Ogden a Las Vegas, si no me fallan las cuentas. Más o menos, ¿verdad? Pero no iba a ser un viaje cómodo, no iba a ser un viaje, amados hermanos, placentero, quizá iba a ser tenso, quizá iba a ser peligroso. Sin embargo, Pablo le dice, te apresuras a venir. No le está tronando los dedos, por supuesto, porque también vemos nosotros el carácter de este siervo. Pregunta, ¿quién está dispuesto a viajar en tales condiciones, hermanos? ¿Quién? Para mandarlo. Mis hermanos, por la forma como Pablo le pide a Tito que vaya a esa ciudad, el pasaje nos dice mucho, ya que apresúrate, apúrate, sé diligente, date prisa, habla de la libertad que tenía Pablo para pedirle las cosas a Tito. Pablo tenía libertad con él. Mas sin embargo, aparte de que este pasaje nos habla de la libertad, de cómo Pablo le pedía las cosas a Tito, también esto nos dice la disposición que tenía Tito para hacer la obra del Señor. Yo creo que un pastor puede tener ciertas libertades de pedirle cosas a los congregantes. Por ejemplo, hermano, si va a venir al culto el domingo, no se desvele los sábados, por favor. Para que esté despierto, para que reciba la palabra, para que esté diligente en el mensaje. Creo que podemos tener esa libertad, ¿verdad, hermanos? Porque los veo que están en una lucha. Seamos diligentes, hermanos, hasta en eso. Amén. Yo sé que el calor nos agobia, pero seamos diligentes. Entonces, por la forma, repito, como Pablo le pide a Tito que vaya a esa ciudad que no estaba a la vuelta de la esquina. El pasaje nos dice mucho, ya que ese apresúrate, ese apúrate, ese ser diligente, ese darte prisa, habla de la libertad que tenía Pablo para pedirle las cosas a Tito. Mas sin embargo, esto también habla de cómo Tito, amados hermanos, tenía la disposición de hacer la obra del Señor. ¿Qué le dice? Apresúrate. Sé diligente, ten prontitud. Amén. Y en la vida cristiana, mis amados hermanos, hay que ponerle diligencia. Si tú no le pones diligencia, no vas a crecer. Vas a ser un cristiano inconstante, de subes y bajas. Hay que ponerle diligencia en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con nuestro Señor, en congregarnos, en todo lo que tiene que ver con el Señor hay que ponerle diligencia. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que, amados hermanos, perseveremos. ¿Qué significa diligencia? Prontitud. ¿Qué significa diligencia? Hacer las cosas rápidas cuando se tienen que hacer rápidas, pero bien hechas.
Hacer las cosas con cautela o despacio cuando se tienen que hacer despacio, pero bien hechas. Repito, ¿qué le pide el apóstol Pablo a Tito? Sabiendo que Tito está dispuesto. Mire que hay que estar dispuesto también, hermano. Hay que estar dispuesto también. Porque mire que no le está preguntando. ¿Puedes venir, Tito? Déjame ver mi agenda, Señor. Déjame ver mi agenda, Pablo. Apresúrate a venir. Y hay que estar dispuesto a toda buena obra, mis hermanos. Amén. Dice, cuando vi a ti a Artemas o Tíquico, apresúrate. Apresúrate, mire cómo se lo dice. Mis hermanos, la gracia transformadora en la vida de Tito trajo como resultado que este joven pastor estuviese listo para toda buena obra, donde Tito había aceptado una misión difícil. No se negó cuando fue a Creta. Sabía lo que iba a enfrentar en Creta. Seguramente tuvo que cancelar planes personales para atender la obra del Señor. Aceptó llevar a cabo una tarea difícil, donde ahora Pablo, con mucha libertad, le pide con diligencia que después de que mande a Artemas o Tíquico viaje cerca de 401 millas para reunirse con él y seguir planeando la supervisión de las iglesias. Y Pablo sabía que podía contar con él. Él sabía. Un cristiano responsable en sus asuntos espirituales. Un cristiano responsable en su ministerio a la hora de ejercerlo. Un cristiano que no pone peros. Un cristiano firme, dedicado, diligente, no perezoso. Y si algo debemos de aprender de este siervo Tito, es la disposición de hacer la obra del Señor de una manera ordenada. Porque él no se está yendo por su propia cuenta. Él lo está haciendo de una manera ordenada. Tito no es un llanero solitario, hermano, que hace las cosas por su cuenta, sino lo hace de una manera ordenada como lo manda el Señor. Amén. Dice el verso 12, cuando envíe a ti a Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Es decir, como Pablo, mi hermano, tiene toda la intención, porque sí la tiene, como Pablo tiene toda la intención de que Tito vaya a Nicópolis, aunque las iglesias de Creta se supone que ya se habían establecido ancianos calificados, porque para eso fue enviado Tito, no se podían quedar sin supervisión. Por eso el apóstol Pablo va a mandar a Artemas o a Tíquico. No se podía quedar las iglesias sin supervisión. Amén. ¿Quién es Artemas o Tíquico, mis amados hermanos? Artemas o Tíquico. Artemas y Tíquico, aparte de ser hermanos en Cristo confiables, eran dos ancianos, dos pastores que estaban preparados para llevar a cabo esta tarea ardua. Y aunque no tenemos mucha información nosotros de Artemas, y no dudamos de que era un buen ministro del Señor Jesucristo, Tíquico se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento. Ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os hará saber Tíquico, hermano amado, y mire lo que dice Pablo, fiel ministro en el Señor. Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual
Es enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. ¿Qué referencia de este siervo? ¿Qué vemos aquí? Vemos a un ministro, mis amados hermanos, con mucha disposición. Vemos a un ministro que en un momento dado fue enviado a consolar los corazones de los efesios con la palabra del Señor. Vemos un ministro que fue enviado a los colosenses a confortar los corazones con la palabra del Señor. Vemos que un ministro fiel del Señor Jesucristo, donde ahora quizás será enviado a las iglesias de Creta. Un ministro confiable. Un ministro confiable. Si tú tienes algún ministerio, cumple tu ministerio en cualquier área de la iglesia. Amén. Llévalo a cabo. Con fervor, con amor, con diligencia, con perseverancia. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados hermanos? Vemos que Tito tendrá que ir a Nicópolis. Amén. Pero también vemos que esas iglesias de Creta no podían quedar sin supervisión. Repito, esto es que las iglesias no deben de ser abandonadas sin quedar sin supervisión. Así que mis amados hermanos, hay mucho trabajo que hacer. La orden es que la iglesia junto con Tito en unidad deben de aprender a ser productivos. ¿Qué es esto? Esto es un llamado a dejar el egoísmo, el egocentrismo, a darnos por la causa de Cristo. Mis hermanos, tenemos que ser productivos en la obra del Señor. Ya que en la iglesia del Señor, mis hermanos, siempre va a haber necesidad. Siempre hay necesidad. Una visita, una oración, una palabra de aliento, una palabra de que conforte, una visitación. Mis hermanos, hay que ocuparnos. Hay que ocuparse. Dice el verso 14, y aprendan. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, Pablo insta una y otra vez y ordena que cuando haya necesidad aprendan a ocuparse en buenas obras. Es decir, den testimonio, iglesia, de testimonio. Porque qué triste, mis amados hermanos, es que cuando alguien nos visite, en vez de que vean testimonios, vean conflictos. Y eso es precisamente lo que le está pidiendo el apóstol Pablo. Encamínalos, ayúdalos, ayúdenlos. Hay necesidad. Aprendan a ocuparse en buenas obras, den testimonio. Y repito, mis amados hermanos, qué triste es que cuando alguien nos visite, no estemos dando testimonio. Eso es triste y lamentable. El apóstol Pablo termina diciendo en el verso 15, todos los que están contigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo da un saludo de despedida, como él acostumbra, es un saludo muy paulino, donde él anhela, mis hermanos, que la gracia de Dios nos ayude, nos sostenga, nos guíe y nos haga perseverar haciendo su voluntad. Pablo, al involucrar en esta despedida a los que están con él, en el momento de dictar la carta, porque él lo dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe.
Repito, Pablo le involucrar en esta despedida a los que están con él en el momento de dictar la carta. Esto habla de la transparencia de Pablo para con los demás, tanto en sus asuntos personales como ministeriales. Porque un pastor tiene que ser transparente. Un anciano tiene que ser transparente, un cristiano tiene que ser transparente. Termina diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Es decir, que el Señor te dé gracia, Tito, para que lleves a cabo todas estas órdenes que te he mandado. Vas a encontrarte con oposición, vas a encontrarte con situaciones difíciles, vas a encontrarte con situaciones adversas, pero que el Señor te dé la gracia. Mi hermano, la obra del Señor nosotros no la podemos hacer con nuestras fuerzas. Necesitamos nosotros la gracia de Dios. Amén. Que la gracia del Señor nos ayude. Ponte de pie. Bueno, antes de terminar, hermanos, les quiero comunicar algo. Amén. Ustedes saben que hay algunas congregaciones que de alguna manera supervisamos. Sí saben eso, ¿verdad? ¿Sí saben eso o no? Tenemos acuerdos donde algunos hermanos de aquí han visitado esas iglesias llevando la palabra del Señor. Pues son iglesias que de alguna manera las supervisamos y algunos hermanos de aquí han visitado esas iglesias llevando la palabra del Señor. Estos hermanos de esas iglesias nos han vuelto a recordar la visita ministerial. Constantemente me preguntan, ¿cuándo van a venir, pastor? Porque yo le digo a los hermanos, si vamos a tomar la responsabilidad, tenemos que cumplirla. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Hermanos? Los hermanos que han visitado las iglesias, que es el hermano William y el hermano Gustavo Ceja, van en calidad de ancianos para allá. En base a eso ya, y que hemos estado orando, vamos a ordenar a nuestro hermano Gustavo Ceja que lleve ese ministerio en orden. Amén. Así que vamos a orar por él. Le pido que pase con su esposa, porque han estado visitando las iglesias en calidad de anciano. Entonces, lo que queremos, mis hermanos, es ordenarlo a él, para que lleve su ministerio en orden. Le pido al hermano William que pase. Otra cosa que quiero puntualizar, hermanos, escuche bien, ¿ok? Otra cosa que quiero puntualizar es que las esposas de los ancianos no son ancianas en el sentido de pastoras, no son. ¿Ok? Las ancianas que nombra Tito en este libro son todas las hermanas maduras en la fe que tienen el llamado a enseñar a las mujeres jóvenes. Por lo que en esta iglesia local hay un ministerio de damas ya, que lo lleva a cabo la hermana Cintia junto con la hermana Lucy, coordinando ese ministerio, y que a la vez es supervisado. Todo lo que ellas hacen es supervisado. Así que las esposas de los ancianos son ayudas idóneas para sus esposos para llevar a cabo esta tarea no fácil, y a la vez apoyen los ministerios establecidos ya en esta iglesia local. Se les pide que apoyen en lo que se les pida. Amén. Así de que vamos a orar por nuestro hermano y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. ¿Podemos levantar nuestras manos, hermanos? Hermano William, puede pasar, por favor. Y puede usted imponer manos sobre nuestro hermano y así oramos y pedirle al Señor que nos ayude. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Gustavo Ceja. Te rogamos que lo ayudes, te rogamos que lo guíes,
Te rogamos que en esa disposición de hacer tu obra con amor, temor y alegría, lleve a cabo este ministerio, como lo dice 1 de Pedro, capítulo 5, donde se nos pide que llevemos el ejercicio del ancianato voluntariamente y con ánimo pronto, sabiendo que las cosas que se hacen son como para el Señor y de las cuales, mi amado Señor, pedirás cuenta. También te pido por su esposa que sea una buena ayuda, idónea para así facilitar el ejercicio del ancianato, dando testimonio, siendo casta, no calumniadora, reverente en su porte, no conflictiva, sometiéndose primero a las Escrituras y a las autoridades de esta iglesia local, para así adornar la iglesia de Cristo, la doctrina de Cristo. En esta tarde, Padre Santo, nos regocijamos en nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y te damos gracias por apartar, por medio del Espíritu Santo, a nuestro hermano Gustavo Ceja, presentándolo públicamente como anciano de esta iglesia local. Te pedimos que lo llenes de sabiduría, de buen juicio, valor, entusiasmo y paciencia y amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos un aplauso al Señor, hermanos. Les recuerdo, amén, el ministerio, el oficio es para el hermano nada más. Las esposas son ayudas. Amén. No hay pastoras. Demos gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta carta nos enseñas mucho. A través de esta carta tú nos dices, Señor, cómo debemos de conducirnos en tu casa, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Que podamos aplicar, Señor, estas verdades en esta iglesia local. Te ruego que le des sabiduría, Padre, a los predicadores de esta iglesia local, que los ayudes, que los fortalezcas. Que podamos hacer tu obra como tú mandas, que podamos atender las necesidades de aquellas iglesias, Señor, que has puesto en nuestro camino para supervisarlas. Que pueda haber disposición en la vida de mis hermanos para ir a visitarlas. Así como Tito, que tenía que viajar para seguir organizando junto con el apóstol Pablo la supervisión de las iglesias. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.